Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED, una nueva forma de entender la radio. En cada rincón de la Argentina hay una fuerza capaz de mover al mundo. Estamos ante el desafío histórico de liderar el cambio de la matriz global. Aquí empieza Transición Energética. Ese puente imprescindible que une al petróleo y el gas, la minería y las renovables. Con la conducción de Ignacio Ortiz y la participación de columnistas e invitados que ayudan a entender todas las dimensiones del sector más dinámico de la economía. Transición Energética. Muy buenas noches, bienvenidos a Transición Energética, el espacio que hacemos todos los jueves a partir de las 20 para repasar un poco lo que son las novedades del sector energético y minero, desde las renovables, los hidrocarburos, la minería y la infraestructura, que es la que permite viabilizar todas esas industrias. En las últimas horas asistimos a un anuncio llamativo, más que nada, recién se fueron las chicas de Concepto Negocios, que mencionaban a Elon Musk como el hombre billonario, el primer billonario que tiene la Argentina. ¿Y por qué lo menciono? Porque el presidente de YPF, Horacio Marín, estuvo en Estados Unidos visitando Tesla, una de las empresas de Elon Musk, y allí firmaron un convenio que es lo que nos va a permitir y nos da el puntapié como para lo que vamos a charlar hoy. Un convenio referido a la posibilidad de desarrollar cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos a lo largo de toda la Argentina. YPF es la empresa que tiene más de 1.600 estaciones de servicio. Apenas tiene entre 30 y 40 cargadores eléctricos porque la demanda tampoco lo requiere mucho más. Pero la idea es acompañar este crecimiento importante que está teniendo la movilidad eléctrica en la Argentina, y que hoy me tomé un minutito para buscar algunas cifras, en particular los últimos patentamientos que se están midiendo trimestralmente. De enero a marzo se patentaron 1.617 unidades eléctricas, lo que fue un incremento de 874%. ¿Esto qué indica? Que hay una aceleración en la incorporación de vehículos eléctricos al parque automotor, y con esto tiene que crecer la infraestructura. La infraestructura trae obviamente algunos desafíos en cuanto a la capacidad eléctrica de la zona donde se realiza, la instalación de los cargadores, la normativa. Es muy importante que también avance rápidamente la normativa, porque hoy no se está vendiendo la energía eléctrica en sí misma, sino lo que se está haciendo es vender y cotizar y poner un valor al servicio que presta una estación de servicio o algún otro punto de carga. Y lo comento esto porque vamos a charlar hoy con Fernanda Pérez Cometo, que es la gerente general de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Toyota Argentina, que es la automotriz que más vende en la Argentina desde hace unos años, y que está teniendo en lo local un portfolio muy interesante de vehículos eléctricos, pero en lo internacional es una de las empresas que lleva adelante el desarrollo de distintas tecnologías, no solo la eléctrica, sino distintas tecnologías de motorizaciones alternativas a lo que puede ser los motores de combustión interna. También quería comentarles otra nota que vamos a tener hoy, muy interesante, porque siempre hablamos del offshore y nunca pudimos ahondar. Hoy nos vamos a dar el gusto de poder charlar un rato con alguien que ha trabajado de cerca el tema en los últimos años, que nos va a poder aclarar qué tanto hay de mito y de realidad sobre una nueva vaca muerta en el mar, qué tanto hay de un desarrollo tan promisorio en la Argentina como lo hay en otras partes del mundo en el mar argentino. Y para eso vamos a estar con Sebastián Arismendi, geólogo, profesor del programa Offshore del Instituto de la Energía de la Universidad Austral, para ahondar ese tema que resulta quizás el futuro. No podemos hablar del offshore en los próximos años inminentes, sino quizás en la década del 30, como lo dicen algunos directivos de las petroleras. La década del 30 quizás sea la década del offshore. Además, nuestras columnistas, como siempre, Leticia Pautacio con Frontera Tecnológica, Pilar Wolfet con El Pulso Económico. Vamos a trabajar distintos temas. En uno de ellos, vinculado al qué está ocurriendo con las acciones energéticas, en el caso de Pilar, con este trastocamiento que está generando nuevamente lo que está ocurriendo en Medio Oriente, con esta tregua largamente esperada, este aparente fin de
de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que está haciendo volver a su punto de partida a algunos parámetros, como por ejemplo el precio del barril de petróleo, que está volviendo hoy al nivel de lo que tenía el día anterior al primer ataque, esto es alrededor de los $75, y eso afecta a las exportaciones, las importaciones, el comportamiento de los precios en los surtidores, que es lo que vemos todos los días. Y eso también, obviamente, tiene algún trasfondo en lo que ocurre también con las acciones energéticas. Y vamos a estar con Leticia Pautacio, Frontera Tecnológica, que nos va a comentar un poco de una tecnología que se está presentando en la Argentina, que la presentó hoy Huawei, vinculada en particular, vamos a charlar nosotros, al sector minero. Pero Huawei ha hecho una presentación de todo el paquete, toda la oferta tecnológica que tiene en la Argentina. Así que esto es muy rápidamente, porque tenemos mucho para contar y charlar, es lo que vamos a tratar en el día de hoy. No quiero dejar pasar un minuto más sin mencionar a Nicolás Cabrera, nuestro operador de todos los jueves, a Sol Montero en la producción periodística y a Jorge Figueroa en la producción general. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya enseguida vamos a estar con nuestro primer invitado. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia, Grupo Albanesi, energía a su alcance. Alguien abrazó, alguien alentó, alguien corrigió, alguien felicitó, alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal, cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Transición energética. Muy bien, retomamos con Transición Energética. Veníamos anunciando hace minutos nada más que vamos a charlar un poco del tema del offshore, esa riqueza que suponemos que hay en el mar argentino, quizás debe ser el mar más inexplorado que hay en el planeta, como suelen decir los geólogos como el que tengo a mi derecha, a quien saludo, Sebastián Arismendi, geólogo, profesor del programa offshore del Instituto de Energía de la Universidad Austral, a quien saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, buenas noches. Gracias por... Estoy hablando mucho en los últimos 12, 18 meses con geólogos. Es la profesión de moda tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector minero, ¿no? Así que un gusto tenerte acá. Siempre hablamos del offshore como una riqueza latente que tiene la Argentina, como una alternativa de exploración a vaca muerta. ¿Cómo lo ves vos con tu experiencia? Porque vos has trabajado mucho el tema de los offshore, en particular desde YPF, quizás no tanto por lo que me comentabas en Total Energies, y has sido uno de los responsables de un pozo que ha sido famoso por sí solo, ¿no? Como ha sido el pozo Argerich, que finalmente la exploradora dijo que era un pozo seco, como se denomina la jerga de ustedes. Pero ¿cómo ves? Porque apenas tenemos 2 pozos realizados, ¿no? Es muy poco lo que se ha hecho en el mar argentino, por lo menos en las zonas que han sido concesionadas, como para decir que no hay nada. Pero
¿Cuál es tu percepción y tu conocimiento técnico primero? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta, es súper interesante porque creo que se puede arrojar luz al respecto. Para empezar, el mar argentino ya tiene un desarrollo offshore muy importante en la cuenca austral marina, frente a las costas de Tierra del Fuego. Ahí están los yacimientos de gas de Total Energies y sus socios, que desde que fueron descubiertos en la década del 80, a fines de los 80, se han ido poniendo en producción y que hasta el 2024 producían unos 20 millones de metros cúbicos diarios de gas, lo que era aproximadamente un 15% del total de todo el gas natural que se consume en la Argentina. Con la puesta en producción del yacimiento Fénix en 2024, se aumentó en 10 millones de metros cúbicos adicionales esa capacidad, con lo cual hoy están entre un 18 y un 20% del total de gas del país. Por lo tanto, el offshore no es nuevo en la Argentina, si bien son unos centenares de kilómetros cuadrados donde están localizados estos yacimientos, y también un yacimiento de petróleo que se llama Magallanes, que tiene bastantes pozos y que produce también desde la década del 2000 aproximadamente. Pero además, los geólogos, los geocientistas, sabemos desde hace tiempo, a través de la recopilación de todos los datos que se han adquirido bueno, la historia del offshore argentino es bastante larga y rica, si bien no ha sido intensiva, pero desde la década del 30, que hubo exploración offshore en Argentina, en 1930, intensificándose en los 60, para corregirte un poco el dato, es un poco verdad, un poco mentira, pero hay unos 180 pozos perforados en el mar argentino, de los cuales unos 130 han sido exploratorios, lo que sí, la mayoría de ellos en aguas someras, poco profundas en la plataforma continental, al principio muy cercanos a la costa, o como continuidad de los yacimientos en tierra, y luego se ha ido profundizando por, digamos, las tecnologías, tanto sísmica como de perforación, que han permitido expandir esa frontera mar adentro, digamos, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad que en aguas profundas hay solo un pozo perforado en 2011 por YPF y socios, que fue el Malvinas X1, a 500 metros de profundidad de agua, y luego en 2024 el pozo Argerich, perforado por Equinor, YPF y Shell, que tuvo 1.500 metros de profundidad de agua únicamente, 4.000 metros totales de perforación, que fue el pozo más profundo, el primer pozo de aguas ultra profundas de la Argentina, que lamentablemente fue seco, pero fue un pozo que, en cuanto a lo que fue la prognosis geológica, fue muy bueno. Lamentablemente no funcionó la carga y la migración, que son dos procesos que tienen que ocurrir sí o sí para que haya hidrocarburos, pero además de eso, digamos, como te decía, la integración de todos estos datos que se vienen adquiriendo desde la década del 50, 60 y así más adelante, permitieron estimar a YPF y a otros operadores que la Argentina tiene un potencial de cerca de 31 billones de barriles equivalentes de petróleo. O sea, 31.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Por eso es que muchas veces, un poco para bien y un poco para mal, se lo ha comparado con Vaca Muerta, porque en tamaño, en dimensión, en recurso, es enorme, y es muchísimo más grande eventualmente que Vaca Muerta. Hasta ahora no se han descubierto esos yacimientos gigantes, pero si eso sucede, que aspiramos, como decías vos, en el mediano a largo plazo, la década del 30, si eso sucede, bueno, creo que va a ser súper interesante. Tal cual. Cuando me refería a dos pozos, me refería a esto que me acordaba de corto plazo, ¿no? De sí, de las concesiones. En la última ronda, sí. Gracias por aclarar que hay otra historia también detrás en la exploración. Ahora, con un poquito de maldad te diría, ¿qué necesidad tenemos porque son inversiones supermillonarias las que se requieren en el offshore, mar adentro, quizás 200, 300 kilómetros mar adentro, con toda la infraestructura que eso demanda? ¿Por qué considerás que es necesario seguir la exploración ahí cuando tenemos un recurso como Vaca Muerta de gas y petróleo que ya está dando resultados y está demostrando lo que puede, ¿no? Es buenísima la pregunta, y yo te preguntaría por qué no, básicamente. Uno dice qué suerte, ¿no?, que podamos tener, si bien todavía no se ha comprobado, salvo lo de los yacimientos al sur que producen gas, y que ya está comprobado, y también un yacimiento que hoy está bajo disputa, que es el yacimiento de Sea Lion, que está en la cuenca de Malvinas Norte, hoy, digamos, en territorio que se considera de Gran Bretaña, pero que se tomó la decisión final de inversión a finales de 2025,
que fue muy cuestionada por la Cancillería Argentina, pero que también planea desarrollar un proyecto que puede llegar a producir en una primera etapa 50.000 barriles de petróleo diarios hasta 125.000 barriles de petróleo diario, y sin entrar en los conflictos geopolíticos que derivan de esta situación. Es un hecho decir que la cuenca de Malvinas también tiene un sistema petrolero comprobado, porque lo comprobaron pozos aislados y también lo comprueba la existencia de este yacimiento. Por ende, no solo es un hecho la existencia de desarrollos actuales en el mar argentino, sino que también hay un potencial enorme por lo que se puede aprender de estas integraciones de datos. Este play análisis se puede estimar que hay cerca de 31 billones de barriles de recursos. También hay que analizar el momentum, por así decirlo, de exploración que hay en toda la región, porque en la cuenca de Pelotas, que es una continuidad hacia el norte de lo que es la cuenca argentina norte, hay programas de sísmica 3D, multicliente en marcha, hay compromisos de perforación, seguramente en el corto o mediano plazo. Petrobras ha invertido mucho y es una continuación natural de la cuenca argentina norte hacia el norte. También en Uruguay están las principales empresas petroleras del mundo y con un know-how muy importante, incluido también YPF. Y también lo que está pasando en Namibia, que es, digamos, el margen conjugado, el margen espejo, por así decirlo, en las costas africanas, donde desde 2022 hasta ahora se han perforado cerca de 40 o 50 pozos exploratorios, con éxito diverso, pero en su gran mayoría buenos pozos, que plantean probablemente inicios de desarrollos hacia 2030, 2032. Con lo cual hay que observar que las grandes compañías están mirando este sector. Sería una anomalía que con los 6 millones, casi 6,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene la plataforma continental argentina, de los cuales por lo menos más de 1 millón son áreas prospectables, cuencas sedimentarias donde se puede buscar hidrocarburos, que no haya algo en el offshore especialmente profundo de la Argentina. Y dicho esto, es decir, ¿por qué no seguir diversificando las fuentes a través de las cuales nosotros podemos hacernos de energía y de recursos muy importantes? No estamos hablando de algo chiquito, estamos hablando de algo muy grande, comparable a Vaca Muerta eventualmente, o más grande aún. Y los países que tienen la suerte de tener los dos tipos, por así decirlo, de recursos, el convencional del offshore y el no convencional en tierra, como Estados Unidos, que tiene Eagle Ford, tiene Permian, tiene Bakken, y además tiene el Golfo de México, que produce casi 2 millones de barriles diarios de petróleo solamente del lado norteamericano. También China, con Sichuan, en cuanto a no convencional, pero desarrolla el mar meridional de la China y el mar oriental de la China. Rusia también, en cierta medida, y también Canadá. Tienen tanto no convencional como offshore. Por ende, ¿por qué no hacerlo nosotros y seguir diversificando, digamos? Me gusta esa definición de anormalidad, ¿no? Porque sería anormal que no hubiera petróleo ahí con todos estos indicadores e indicios que ustedes, me imagino, durante años están analizando. Comentanos entonces, por favor, cuál es la tecnología que se está utilizando hoy en día, primero para detectarlo, después para extraerlo, por qué generalmente se opta por hacer recurso petrolero y no gasífero, como para que la gente pueda entender la complejidad que tiene una infraestructura de estas características, ¿no? Seguro. Desde ya que el desafío, digamos, no solo geológico para entender qué es lo que está pasando en el subsuelo, en áreas tan remotas y con tan poca densidad de información, tanto de pozos como de información sísmica, sino también la tecnología que requiere una perforación en aguas profundas o ultraprofundas, hace que sea un desafío y que las inversiones sean muy importantes, pero el premio también puede ser muy importante también. Para darte una idea, a pesar de que el pozo Argerich fue seco, las estimaciones que habíamos hecho los geólogos en su momento, que habíamos analizado y veníamos analizando desde hace años el prospecto, nos daba una producción diaria durante 8 o 10 años de 210 mil barriles por día, que es cercana a la producción de petróleo de Vaca Muerta hoy en día, y la mitad de la producción total del país. Si tenemos 3, 5, 10 yacimientos de ese tipo, la producción proveniente del offshore, por supuesto que hay que encontrarlos, va a ser gigantesco. Y como estamos muy alejados de la costa, a profundidades de más de 1000 metros, normalmente se utilizan,
o plataformas semisumergibles con posicionamiento dinámico, que son autónomas, se trasladan directamente hasta el sitio de perforación y se mantienen en el sitio prácticamente inmóviles, ¿no? Para poder hacer la perforación, o lo más común son drill ships, barcos perforadores que también tienen sistemas de posicionamiento dinámico y varios motores que van compensando el movimiento del oleaje, de los vientos, de las mareas, etcétera, etcétera. Obviamente un pozo de ese estilo puede estar dependiendo un poco de la profundidad y también del ecosistema, si hay mucha actividad en la zona o no. En este caso en Argentina es más caro traer un barco para que haga una sola perforación aislada, por eso es necesario que haya continuidad y que haya una serie de actividades, ¿no?, sucesivas para abaratar un poco esos costos, pero puede estar entre 80 y 120, 140 millones de dólares la perforación de un pozo sin ensayo, que normalmente en la etapa exploratoria no se suele ensayar. Por ende, los costos son muy altos, pero bueno, si se encuentra, el premio puede ser muy grande y obviamente ahí el desarrollo también exige una complejidad muy alta, sistemas de layout submarinos que se llaman, son cabezales de pozo y de pozos productores e inyectores de gas y de agua que están dispuestos en el subsuelo marino, en el fondo del mar, interconectados. Va a ser Total, ¿no? Que no va a poner más plataformas, sino que lo que va a hacer es poner estos cabezales en el fondo del mar. Hay nuevas ideas relacionadas a eso. El otro día justo vi un video de Equinor, pero probablemente todas las majors que trabajan en el offshore mundial estén un poco yendo en ese camino, que todo lo que hoy está en una FPSO, que sería, usamos el drill ship para perforar y después si hay un desarrollo usamos conectados a los pozos en el subsuelo, marino, una FPSO que es una Floating Production Storage and Offloading Unit, que es un bicho gigante parecido a los licuefactores de gas que se van a poner, que tienen unos 400 metros de largo, pueden operar esas profundidades, tienen helipuertos, tienen todas las cuestiones necesarias para que pueda la gente trabajar y vivir ahí durante 15, 20 años hasta que se acabe, digamos, el petróleo en ese lugar. Pero las FPSO, que pueden tener distintas capacidades de almacenamiento, 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 barriles, para producir esa cantidad de recursos o de reservas que hay en el subsuelo. La idea es que, como tienen módulos, tienen el módulo de almacenamiento de petróleo, de tratamiento de petróleo, de almacenamiento de agua para inyectar, de almacenamiento de gas para tratarlo también y reinyectarlo en el subsuelo y mantener así la producción. Entonces la idea es que todos esos módulos que están sobre el barco no esté más el barco, esos módulos estén sumergidos, estén sobre el lecho marino y simplemente una torre, ¿no?, que tenga una antena y que con esa antena se pueda monitorear a través de drones, tanto submarinos como aéreos, se pueda monitorear desde tierra todo lo que pasa en el yacimiento. De forma remota. De forma remota. Como se está haciendo mucho hoy, ¿no? Sí. Tengo 2 minutos y te quiero consultar lo siguiente, ¿no? Supongamos que Argentina logra descubrir un yacimiento, un pozo. ¿Qué mueve? ¿Qué moviliza? Porque es la pregunta que se hace la minería, que se hace sobre todo la minería, ¿no?, que está en pleno desarrollo. ¿Cuál es el entramado industrial, si me lo puedes definir en 2 minutos, que puede movilizar un pozo? No, claramente, más allá del empleo directo e indirecto que podría generar un desarrollo de este tipo, que en un principio obviamente tiene que ser más calificado, porque hoy Argentina no tiene todas las competencias técnicas desarrolladas para poder llevar adelante desarrollos de ese tipo. Es por eso que se habla mucho de aprender de otras medios como Eni, por ejemplo en Uruguay, o como Equinor, para que Argentina luego pueda por sí sola, digamos, operar y lograr desarrollar todo un ecosistema marítimo, portuario, logístico, que, bueno, obviamente va a dar trabajo a muchas personas, pero que requiere de capacidades técnicas muy importantes, y un poco lo que está pasando en Vaca Muerta, pero una escala, digamos, el mar complejiza todo aún, son entornos remotos, difíciles, complicados, pero claramente puede ser un aumento de la exportación de crudo importante. El crudo se exporta directamente barco a barco desde el sitio de la locación, y el tanker lo carga de la FPSO y se lo lleva a destino. Sería muy costoso construir gasoductos a 300, 400, 500 kilómetros de la costa mar adentro, pero sí se hace el desarrollo en casi todas partes del mundo con FPSO, eventualmente en el futuro con estos módulos, pero sí,
a impactar en la industria, claramente del oil and gas, la metalmecánica, la industrial, bueno, todas las ingenierías se van a ver beneficiadas, la ciencia y la técnica, y obviamente el aumento del conocimiento del mar. Digamos, en general siempre se ha dicho que Argentina vive de espaldas al mar. Yo creo que cada vez que se realiza una actividad de este tipo, se conoce un poquito más, no solamente el recurso que se quiere explotar, sino también otras cuestiones vinculadas con el mar que hacen que ese conocimiento sea beneficioso para todos los sectores del ecosistema. Sebastián, te siento un convencido de que ahí hay petróleo. Lo único que hay que hacer es encontrarlo. En algún lado. Exactamente. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo y adentrarnos en este mundo que para nosotros todavía es novedoso. Hay mucho para charlar y discutir en los próximos años, porque esto se está hablando para la próxima década, ¿no? Sí, ojalá. Hay que mirar mucho Uruguay. Dentro de poco Uruguay va a perforar un pozo de aguas ultraprofundas en el bloque que tiene al lado de YPF a fin de este año, principio del año que viene, y eso puede desencadenar en caso de ser exitoso, un círculo virtuoso importante. El ecosistema que vos mencionabas. Exactamente. Gracias nuevamente, Sebastián. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, era Sebastián Arismendi, geólogo, profesor del programa offshore del Instituto de Energía de la Universidad Austral, también en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, ¿sí? Y que tiene 26 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas, y que sabe que en el fondo del mar hay petróleo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Vamos a una pausa y a nuestra primera columna. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país. De vaca muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en vaca muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usá solo artefactos habilitados, revisá las instalaciones y asegurá una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Transición energética. Hablábamos recién con Sebastián Arismendi todo lo que mueve una industria como la de hidrocarburos, y en este caso quería sumar un pequeño detalle sobre la industria minera, porque CAEM, que es la Cámara Argentina de Empresas Mineras, y la Unión Industrial Argentina están lanzando el ciclo de formación y diálogo sobre conducta empresarial responsable en la cadena de valor minera. Habíamos hablado en los últimos programas de cómo estas dos instituciones están trabajando para poder desarrollar las pymes que van a poder abastecer a las grandes operadoras. Esta iniciativa tiene el apoyo de la ONU, de la OIT, de la Unión Europea, busca fortalecer la práctica de debida diligencia entre empresas mineras y sus proveedores, y va a tener 4 módulos virtuales todos los jueves a las 14 para generar capacidades para identificar, prevenir y gestionar impactos en la cadena de valor. Los interesados van a poder encontrar la forma de inscribirse a través de las redes sociales de CAEM. Y estamos en comunicación con Leticia Pautacio, a quien ya saludo. Leticia, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Ignacio. Muy bien. Creo que estuviste en un evento de tecnología, para variar. Pero que Estuve en un evento de tecnología, estuve en un evento con uno de los proveedores de estas empresas de oil and gas y mineras también. No pyme, justamente, bastante grande, pero es interesante y venía pensando esto antes de empezar. Estuvimos en un evento de Huawei que hicieron hoy mismo a la mañana, su Partner Summit, que es el evento que junta a todos los socios de negocio. Y me llamaba la atención porque yo a esta compañía la conozco hace bastante tiempo. Ellos, además de hacer teléfonos, tienen mucho equipamiento en todo lo que tiene que ver con redes de telecomunicaciones, de fibra óptica. Y en este evento en particular se nota cómo ha migrado un poco la conversación, porque ya no es solo telecomunicaciones, ya no es solo conectividad, sino que estamos hablando también de soluciones para otras industrias y sobre todo de industrias tan críticas en Argentina por el crecimiento, que son oil and gas, particularmente, y energía, que son de lo que más se habló durante este evento, en particular también en la conferencia de prensa donde estuve participando. Y quería contar un poco las impresiones que salieron de ese evento, porque nosotros aquí hemos hablado en algún momento del tema de, bueno, la conectividad, ¿no? Es necesario para poder utilizar inteligencia artificial, para poder gestionar todos esos datos y agregarle valor a esos datos que ya se están capturando en los yacimientos y en las mineras. Bueno, hace falta redes, hace falta conectividad. Y hoy le preguntaba a la gente de Huawei, bueno, ustedes ofrecen esta tecnología, ¿cómo están viendo este tema? ¿Dónde hay mayores oportunidades? Y me decían, bueno, todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Vaca Muerta, los nuevos yacimientos de Vaca Muerta, particularmente porque en otros yacimientos, en otras áreas, ya existe cierta conectividad, quizás no es la más moderna, pero es una conectividad que ya existe, que ya se está utilizando, hay una inversión hecha, pero bueno, en los nuevos yacimientos es necesario arrancar, y se va a arrancar con la tecnología más moderna disponible, que es hoy en día todo lo que tiene que ver con redes privadas LTE y 5G, que son básicamente lo mismo que son las redes móviles tradicionales con las que nos comunicamos todos nosotros, pero diseñadas en una pequeña escala y para uso privado para ese yacimiento en particular. Bueno, y esto se une mucho con otro concepto que también es bastante interesante, que es lo que es el edge computing, que es computación en el borde. ¿Qué significa esto? Bueno, es llevar la computación, el procesamiento de esos datos, lo más cerca posible de donde esos datos se obtienen. Entonces, ya me mencionaba que se están haciendo algunas implementaciones de equipos de procesamiento que vendrían a ser micro data centers cerca de los yacimientos para poder hacer ese procesamiento de información. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me decían es, y esto creo que también lo hemos hablado en la columna, es, bueno, el problema de la industria de oil and gas no es que le falten datos, al contrario, tienen muchísimos. El problema de la industria es, bueno, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿Cómo los entendemos, le damos un valor, los analizamos y tomamos decisiones a partir de esos datos? Entonces, bueno, estas tecnologías que ellos están presentando y mostrando permiten hacer esa toma de decisiones mejor a través de uso de tecnologías como inteligencia artificial. Dicho esto, quiero contar un caso que mencionaron que yo no conocía y me parece súper interesante, que es el uso de inteligencia artificial para proteger gasoductos y oleoductos. Con el despliegue de Vaca Muerta se han hecho nuevos gasoductos, nuevos oleoductos, muchos están en construcción. Todos esos gasoductos y oleoductos tienen fibra óptica
En general, la fibra óptica se usa para estas comunicaciones que hacen falta hacer para la operación misma, ¿no? De los gasoductos y oleoductos. Y lo que hacen es, tienen desarrollada una solución que permiten que esa fibra óptica detecte vibraciones y pueda entender si hay alguna intrusión y si ese oleoducto o gasoducto está en peligro por algún tipo. Entonces, esa misma fibra óptica, además de transportar los datos, la comunicación que se requiera para la operación misma, o sea, funciona como un sensor del ambiente y entiende si hay vibraciones, si hay cambios, si hay algo que pueda estar poniendo en riesgo la infraestructura. Así que me pareció súper interesante y bueno, un uso totalmente distinto de lo que veníamos hablando aquí. Totalmente, que hace la seguridad de la infraestructura, no solamente la transmisión de datos. De ese encuentro seguramente han salido muchos otros datos del sector minero, del sector petrolero, que si te parece vamos a ir desgranando en las próximas columnas, cosa de poder aprovechar toda esa información que has recogido en la jornada de hoy. Por supuesto. ¿Sí? Leticia, muchísimas gracias. Hasta gracias, hasta luego. Muy bien, era Leticia Pautacio con su Frontera Tecnológica. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y retomamos con nuestra próxima entrevista. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Auspicia. Grupo Albanesi. Energía a su alcance. Alguien abrazó. Alguien alentó. Alguien corrigió. Alguien felicitó. Alguien educó. Detrás de todo, siempre hay una persona. Personal. Cada vez más personal. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Transición energética. Y cuando hablamos de transición energética, hay distintas patas, distintos aspectos que siempre podemos ir abordando. Uno de ellos es el que nos llama hoy y que es el de la electromovilidad. Un tema que lo tratamos muy por encima al principio del programa, con esta novedad de la posible llegada de Tesla a la Argentina. Con lo que están haciendo algunas empresas para poder ofrecer cargadores eléctricos en las distintas rutas, en las ciudades, en distintos puntos de carga, ¿no? Pero vamos a cruzarnos de la vereda y vamos a ir del lado de los que producen esos vehículos y los que están pensando en la movilidad del futuro y que están pensando en qué tipo de motorizaciones se pueden implementar. Y para eso estamos con Fernanda Pérez Cometo, gerenta general de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Toyota Argentina, a quien ya saludo. Fernanda, buenas noches, ¿cómo estás? Ignacio Ortiz te habla. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Para empezar, por lo macro, si te parece bien,
la Argentina está llegando recién, me parece, a lo que es el mundo de la electromovilidad con respecto a lo que son otros países, incluso con los países de la región, ¿no? Pero bienvenido sea que esté llegando porque es que se está sumando a esta nueva ola. ¿Cómo están analizando desde la empresa lo que se está dando en el escenario local de la movilidad eléctrica? Mira, yo te diría al contrario, que en realidad Argentina viene transicionando y viene trabajando y avanzando en el camino de la electromovilidad. Te diría que desde la llegada del Prius allá por el año 2009, que fue el primer híbrido en el país que trajo Toyota, que lanzó acá en el país, la verdad que ha venido dándose un fenómeno de cada vez mayor avance. Te diría que un avance obviamente transicional, no es un avance lineal, que sigue bastante el ritmo. Si uno mira lo que pasa a nivel global, es bastante similar a lo que se ha visto en Argentina. Como vos sabés, estamos en una industria que realmente es clave para la economía, para las personas. Es una industria que está viviendo hoy una transformación enorme, te diría los últimos 100 años la más grande, y que tiene que ver con este camino hacia una carbono neutralidad en el caño de escape. Y en ese camino te diría que la electrificación ha venido con paso firme, no solamente a nivel global, sino también acá en el país. Los últimos datos, te diría, nosotros, para que te des una idea, somos la automotriz que mayor cantidad de autos ha vendido en el mundo. Ya a nivel global, el 50% de nuestras ventas ya son vehículos electrificados. Y ese mismo fenómeno lo estamos viendo hoy acá en Argentina. Electrificados no quiere decir 100% eléctricos. El camino de la electrificación, y sobre todo aquel que propone Toyota, que tiene una mirada, te diría, diversa en cuanto a lo que es la electrificación, propone distintos tipos de tecnologías para distintos tipos de clientes, para distintos tipos de realidades, en un portfolio que no privilegia una sobre otra, sino que va avanzando en función de la realidad de cada mercado. Argentina ha sido un país en donde, sobre todo a nivel de infraestructura, etcétera, se ha tenido que ir avanzando en esa transición. Hoy por hoy, hace pocas semanas atrás, ya trajimos nuestro primer 100% eléctrico aquí al país. Hemos traído también en conjunto, en ese mismo lanzamiento, presentado la RAV4 Plug-in, que es una tecnología híbrida enchufable, con lo cual el avance en infraestructura, el avance de una matriz energética cada vez más limpia, hace que ese camino en la transición y en la adopción de nuevas opciones sea cada vez más firme. La infraestructura que tenemos a nivel argentina un poco ha explicado el porqué del boom de los híbridos como primera fase de electrificación. Pero el camino está y el camino se viene sosteniendo. Y somos muy optimistas en que cada vez va a ir avanzando más en ese sentido. Bien, comentanos brevemente, si te parece bien, ¿cuál ha sido ese lanzamiento del primer vehículo 100% eléctrico que ha traído la marca a la Argentina? Sí, tenemos, como te contaba, hace poco tiempo, 2 semanas, hicimos el lanzamiento del BZ4X, que es un SUV diseñado exclusivamente para su motorización eléctrica. Es el primer eléctrico de Toyota que ha recibido mejoras sustanciales desde lo que ha sido el lanzamiento en el año 2023 a nivel global. Y es una decisión, como te decía, el lanzamiento consistente con esta construcción que venimos realizando a lo largo de nuestra historia. Y por eso también viene de la mano del lanzamiento del nuevo modelo de RAV4. Entre los distintos modelos que presentamos está este híbrido enchufable, que también es una tecnología que esperamos tenga una gran aceptación, porque en algún punto es el mejor de los dos mundos. Es una intersección entre todo el potencial que trae la tecnología híbrida, pero al mismo tiempo haciéndose de los beneficios de los 100% eléctricos. Es una tecnología que a vos te permite operar con tu vehículo en un 100% eléctrico. Cuando se termina tu carga, inmediatamente el motor reacciona y empieza a funcionar como un motor híbrido. Entonces son todas variantes que responden a distintos perfiles de clientes, a distintas necesidades. Hoy vemos un avance también de la mano de la apertura de las importaciones, un avance fuerte en nuevas tecnologías, y esto, lejos de ser una amenaza para nosotros, creo que es algo bienvenido,
desde un punto de vista de expansión de las tecnologías. Al haber más actores en el mercado, también impulsan de alguna manera que haya más inversiones en lo que es infraestructura de cargas, en lo que es poder solucionar quizás algunas cuestiones que le generaban al usuario cierta resistencia en la adopción de estas tecnologías. Hoy el camino está dado y en ese sentido estamos avanzando. Sí. No te puedo dejar de hacer una pregunta que los fierreros no me la van a perdonar, vinculada a la Hilux eléctrica, ¿no? Si finalmente está tomada la decisión, si se viene próximo, ¿qué se puede decir de eso a esta altura? Mira, la electrificación de lo que es el segmento de los vehículos comerciales, los utilitarios, que obviamente la Hilux es una pick-up muy, muy relevante dentro de este portafolio, es un proceso que se viene dando a nivel global. Estamos trabajando para asegurar que la nueva Hilux que lanzaremos a fin de año probablemente incorpore algún nivel de electrificación en línea con lo que es esta estrategia que te decía de múltiples alternativas y opciones, que internamente la conocemos como multipathway, pero no, la verdad que no te puedo brindar más detalles en este momento. Como siempre, cualquier novedad sobre los futuros proyectos los vamos a estar comunicando en su debido momento. Es difícil trabajar con la industria porque son muy crípticos ustedes. Por suerte yo no me dediqué de lleno al sector automotriz. Te quería preguntar, la marca a nivel global, vos me decís, claramente tiene un gran desarrollo de los vehículos eléctricos, pero también prueba otras tecnologías. Si me puedes mencionar qué tecnologías se han trabajado y qué es lo que están viendo para futuro, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, más allá de lo que son las tecnologías que hoy están disponibles comercialmente, como ser la tecnología híbrida, la híbrida enchufable, los 100% eléctricos e incluso de la mano del Mirai, el motor de células de hidrógeno, que también es una tecnología que hoy también está comercial, aunque aquí no se comercializa en Argentina, sí está disponible a nivel global, pero por un tema de infraestructura de carga no ha tenido quizás tanta adopción. Se trabaja en investigación de múltiples líneas. Hay otras 2 líneas muy importantes donde la compañía está investigando y apostando, que tiene que ver con motores a combustión, pero que funcionan con hidrógeno en lugar de combustible convencional, que el hidrógeno, como vos sabés, es una gran promesa en lo que es la carbono neutralidad y el cero emisiones. Con este tipo de motores, el único desperdicio, el único desecho que produce el vehículo es agua, con lo cual es realmente revolucionario, pero le queda un gran camino todavía en investigación. También se está investigando mucho en lo que son los combustibles sintéticos, en combustibles a base también de los biocombustibles. Hay distintas líneas de investigación que completan y van a ir marcando un poco el camino del futuro de la electrificación para Toyota. Sin duda eso confirma que el futuro va a ser multienergético, ¿no? Va a haber distintas opciones para distintas necesidades, de acuerdo a cómo vaya el planeta, cómo vaya la industria, cómo vaya una región, incluso un país, que puede fortalecer. No quiero dejarte de consultar entonces la otra parte, la parte productiva. ¿Cómo trabajan ustedes con la transición energética en la propia planta de producción? ¿Cómo es la integración de las renovables en este caso? No, totalmente. A ver, nosotros, la estrategia de sustentabilidad de Toyota y de carbono neutralidad es mucho más que la electrificación de los vehículos. La electrificación es una pieza fundamental, pero entendemos la sustentabilidad como un proceso que engloba toda la vida del producto. Y en esa toda la vida del producto hablamos de nuestra cadena, es decir, de nuestra cadena de valor, de nuestros proveedores, de nuestra logística, de nuestra propia operación en planta, de la logística para llevar a los concesionarios, de los propios concesionarios cómo operan, hasta la disposición final de los vehículos. En lo que hace a la operación de Toyota, la verdad que es una operación en la cual se trabaja al mínimo detalle, en buscar las mayores eficiencias que siempre de alguna manera vayan acompañadas con esta mirada de sustentabilidad. Por ejemplo, bueno, tenemos perdón, sí, se me desconectó el micrófono, me apoyé sobre el aparato. Tenemos un acuerdo hoy
hoy por hoy con YPF Luz, que estamos trasladando también a nuestra red, en donde toda nuestra producción se abastece de energía 100% renovable a través de YPF Luz. Entonces, con ese tipo de cosas, más iniciativas, por ejemplo, de economía circular. Economía circular es un aspecto que trabajamos muchísimo en Toyota, en donde todo el material de scrap, todo el material de desechos, bueno, cómo se reincorpora de alguna manera a la producción para buscar eficiencias y evitar los desperdicios. Un caso muy lindo que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos 8.000 empleados, aproximadamente unos 8.000 empleados, que recambian uniformes 2 veces por año. Imagínate las toneladas de algodón que generamos, que no son de alguna manera, por ejemplo, donables, porque al tener logo de la compañía, etcétera, hay ciertas restricciones en eso. Se buscó la manera de poder utilizar esa ropa de scrap, de descarte, y hoy por hoy con los uniformes de los empleados, a través de un proceso también de logística eficiente y demás, reincorporar ese algodón, y de ese algodón se producen nuestros paneles insonorizantes que están dentro de todos nuestros vehículos. Entonces, son maneras dentro de la propia operación de Toyota para realmente asegurar que esa mirada de sustentabilidad y esa mirada de transición hacia un futuro más verde está incorporada en todo momento. Buenísimo, ese dato no lo conocía, la verdad. Te agradezco el comentario. Fernanda, muchas gracias por tu tiempo, por esta mirada amplia que hemos logrado tener de la electromovilidad y cómo ustedes están viendo también al sector en Argentina y en el mundo, ¿no? Un placer estar con ustedes. Gracias, Fernanda. Muy bien, era Fernanda Pérez Cometo, que es la gerenta general de Comunicaciones Corporativas y Sustentabilidad de Toyota Argentina. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que PCR es una compañía argentina con más de 100 años de trayectoria en petróleo, cemento y energías renovables? PCR es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, con operaciones en Mendoza, La Pampa y Ecuador. PCR es la número 1 en ventas de cemento en la Patagonia, con plantas en Comodoro Rivadavia y Pico Truncado. Y además, PCR es líder en energías renovables, operando 4 complejos de parques eólicos con una potencia instalada de 545 megavatios en Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis. Conoce más en pcr.energy. PCR, energía para construir el futuro. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Chevron es una de las principales compañías de energía integrada del mundo. En Argentina fuimos uno de los pioneros en Vaca Muerta y estamos orgullosos de poder contribuir con el desarrollo energético de este país. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventila siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Total Energies avanza en el camino de la transición energética. Transición energética. Último tramo de este camino, que es la transición energética, que estamos todos los jueves a las 20 por Radio LED. Y para este tramo final estamos con Pilar Wolfet, a quien ya saludo. Pilar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar otra vez con vos otro jueves. El mundo se está movilizando a partir de esta paz firmada, esta tregua en el Medio Oriente, y está reacomodando un poco los papeles en todos los países, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos que está reaccionando el sector energético a esto? Bueno,
Bueno, Nacho, hoy hubo una fuerte caída del petróleo que viene en los últimos días, se viene viendo también, y esto impactó fuerte en las acciones energéticas a nivel global, sobre todo en las de Estados Unidos. Hubo fuertes caídas esta semana, habían caído más de 8% algunas acciones destacadas, y la verdad que Argentina se mantenía a resguardo de esta tendencia. La verdad que sorprendía esa resistencia de las energéticas argentinas, sobre todo de YPF y de Vista, y también algunas otras como Transener y TGS también venían manteniendo el nivel. Y la verdad que hoy hubo un leve cambio en esta tendencia, porque empezaron a caer estas acciones, aunque muy poquito. Estamos hablando de YPF, miro para ver el dato en el panel que tengo acá. YPF bajó 1,3% hoy, Transener 1,4%, o sea, no son correcciones fuertes, pero sí se puede empezar a ver como quizás un cambio de tendencia. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, viste que cuando cae bueno, Estados Unidos está cerca de esta tregua, se cree que va a ser duradera de una vez por todas esta tregua que está firmando Trump por cuestiones políticas, porque se dio cuenta que no lo había beneficiado políticamente y de cara a las elecciones, ¿no?, que tiene que encarar Donald Trump en Estados Unidos. Entonces empieza este camino de deshacer este conflicto bélico que había iniciado con Irán. Después, esto hizo, bueno, que el petróleo perforara los $80 el barril, el Brent estamos hablando, ¿no? Ahora llegó a $79 el barril, también el WTI más abajo todavía, estuvo en torno a los $76. Entonces, bueno, esto genera que el mercado empieza a ver que la tendencia va a ser la desaceleración. También hay perspectivas de alta producción en Estados Unidos y que la economía en Estados Unidos y en Europa no va a evolucionar de manera favorable. Todo esto hace que el petróleo tienda a la baja porque va a haber menor demanda, entonces esto baja el precio. Bueno, en Argentina veíamos que las acciones, a pesar de todo este contexto internacional, seguían preciando un petróleo en torno al 100%. En el valor de los papeles, ¿no? Digo, era la referencia en relación a lo que valía el papel, era el equivalente a cuando el petróleo estaba en torno a los $100. Entonces, la verdad es que eso se veía como un leve desfasaje, pero tenía que ver, había unos fundamentos. Tenía que ver con que Argentina, la proyección para el sector de petróleo y lo que es vaca muerta, es mucho mejor a lo que es a nivel global. Las reservas de petróleo y energía de Argentina son mucho mejores hoy que las de otros países del mundo. Entonces eso justificaba esa tendencia. Además, las perspectivas de negocio son muy buenas, la de Argentina está competitiva a nivel precios, y también Argentina venía de cero, digo, no venía explotando lo que es vaca muerta y viene increyendo este negocio, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenías los fundamentos para eso. Pero sí, es cierto que empezó a haber una toma de ganancias. Me decía un experto en el mercado energético, justamente hoy me decía, mira, si yo tuviese acciones, que tenía obviamente, y me contaba lo que había hecho, yo lo que hago es, con el petróleo, cuando llega a 100 y cuando veo que empieza a bajar en el mundo y en Argentina sigue tan alto, yo vendo mis acciones, porque tengo que tomar ganancias. Bueno, eso pasó en el mercado un poco hoy, empezaron a tomar ganancias, también es cierto que era natural que tendiera a bajar un poco en función de lo que estaba pasando a nivel global, y también es cierto que hay como todo un movimiento, empieza a haber un acomodamiento de mercado hacia las elecciones del año que viene. Si bien es pronto todavía para hablar de eso, porque falta, el mercado empieza a prepararse. Además, estamos llegando a un segundo semestre, está terminando el primer semestre del año, un segundo semestre donde la economía quizás esté un poco más escueta en tema de dólares. Y además, lo que se viene en Estados Unidos, en el mercado, sobre todo hoy, es una ida de capitales desde las energéticas, que estaban muy fuerte, hacia otros sectores como los tecnológicos. En Argentina, muchos también es verdad que estaban parados en acciones energéticas, van a seguir invirtiendo en esto. O sea, esto no quiere decir que se terminó el boom energético que tanto venimos hablando, para nada, ni mucho menos. Las energéticas van a seguir pisando fuerte, pero también es cierto que por el sector financiero en Argentina empieza a pesar un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de que las carteras de los bancos empiecen a mejorar con la caída de la mora. Entonces, bueno, todo esto explica esto que está pasando hoy, que pasó hoy, digo, en el mercado, que mañana quizás veamos que continúa, o puede haber una leve recuperación, porque quizás hay algunos optimistas que dicen, bajó un poquito y venía también, bueno, voy a ir a las energéticas a ver
como que hay rotación de mercado. Cuando hay toma de ganancias, cuando son bajas las tomas de ganancias, cuando no es masiva, suele haber alguna pequeña rotación de mercado y podemos empezar a ver estos movimientos serruchos en algunos activos. Pero lo cierto es que Argentina empezó a percibir un poco lo que pasaba en el mundo y hacerse cargo de esto, y por eso hoy vimos esta reacción en el sector. Así que Nacho, bueno. Tal cual, sin duda el sector energético también forma parte del sistema financiero, del sistema de bursátil y siente a veces los cimbronazos, ¿no? Pero como vos bien decís, nada indica que vaya a haber un perjuicio particular para el sector energético, porque viene fuerte y con fundamentos importantes en los últimos tiempos, más lo que tiene a futuro ya desarrollado, ¿no, Pilar? Es bueno que a veces pueda despegarse el contexto global también. Yo creo que eso es una buena señal para el sector energético argentino. Yo creo que eso ha sido uno de los temas que se puede destacar de toda esta crisis de los últimos meses, ¿no? Pilar, un día vamos a charlar de eso, ¿no? Cómo la Argentina logró quizás desanclar lo que le está ocurriendo con lo que ocurre en el mundo. Dale, algo Nacho, inédito. lo hablamos otro día. Muchas gracias y muy buena semana, ¿eh? Bueno, un besote, chao, hasta luego. Gracias. Y muy bien, entonces con Pilar Wolfet y su pulso económico nos vamos despidiendo. Esto va a ser hasta el próximo jueves, donde vamos a retomar Transición Energética a partir de las 20 horas. Muy buena semana para todos. Esto fue Transición Energética, con la conducción de Ignacio Ortiz y la producción general de Séptimo Cielo. Nos encontramos cada jueves a las 20 para seguir de cerca los sectores que están transformando la economía argentina. Hasta la semana que viene. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.